Muy bien, Juan, pues de antemano mil y mil gracias por tu valioso tiempo y por compartir con nosotros este espacio. Me gustaría primero preguntarte, Juan, todos en la vida hemos tenido mentores, gente que nos ha dado lecciones valiosas en la vida. Si tienes alguna particular que quisieras compartir en este espacio con quienes te escuchan. Ricardo, primero, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto conversar contigo. Y sí, definitivamente sí. Si yo miro hoy quién es Juan Carlos Mora, dónde está, yo digo, yo le debo gran parte de lo que he alcanzado y dónde estoy a esos mentores que me enseñaron muchísimo. Y a mí me vienen a la cabeza personas por ejemplo, como Jorge Londoño, la persona que admiro profundamente por su condición de banquero único, pero además por su capacidad de liderazgo. Y yo diría, Ricardo, que la principal lección que yo recibo de sus jefes, Carlos Piedrahita también igual, es que en un momento creyeron en mí más de lo que yo creía en mí mismo. Y esa para mí ha sido la lección que hoy yo trato de aplicar en lo que hago. ¿Por qué? Porque ellos me llevaron a asumir responsabilidades que ni yo mismo creía que estaba preparado o que ni yo mismo soñaba tener. Y esa ha sido un poco la constante de esas personas que vieron en mí un potencial que ni yo mismo sabía que tenía y me ayudaron a desarrollarlo, a creer en mí, siempre me respaldaron, a pesar de que en algún momento podía que yo no tuviera o la experiencia o el conocimiento, pero fueron capaces de detectar cosas que eran muy importantes. Entonces, para mí ha sido una lección que yo hoy aplico constantemente. Y te lo digo así de claro, yo lo primero que veo cuando estoy, digamos, o con un grupo o trato de traer una persona a un equipo es cuál es el potencial de esa persona, desde el ser. Y ese es el otro tema. El ser y la integridad en el liderazgo para mí ha sido la guía fundamental. Cómo esas personas eran muy competitivas en el sentido del logro, de lograr las cosas, del objetivo, pero la integridad siempre estaba ahí como un parámetro fundamental. Los valores con los que yo soy competitivo, soy muy agresivo en el buen sentido de lograr, pero nunca sacrifico esos logros en el pro de cruzar unas líneas de valores y de integridad, Ricardo. Súper, Juan, y bueno, he sido un privilegiado testigo de lo que estás diciendo, de ser una persona que lidera una organización realmente coherente con el ser, coherente con la integridad y muy potente también, Juan, el mensaje de creer en la gente más allá de lo que ellos creen que son capaces. Juan, tenemos muchos retos enfrente y cada vez uno se sorprende de la cantidad de cosas que nos vienen en la sociedad. ¿Cuáles son a tu gusto o a tu juicio los tres retos más importantes o los retos más importantes que afrontan los líderes en el mundo de hoy? Ricardo, yo creo firmemente que estamos en un periodo de transición de la humanidad, de esos que marcan unos grandes cambios, que cuando uno los mira en periodos cortos, de un año, de 3 años, no los perciben tan claramente, pero si uno se abstrayera un poco y tuviera una mirada más amplia de largo plazo, claramente estamos en un periodo de transición de esos como fue en algún momento la revolución industrial, o como de ese tipo de cambios que la sociedad se transforma de manera importante. Y en este caso, para lo que está sucediendo es que la tecnología está habilitando unos cambios. Entonces, a tu pregunta para los líderes es entender que esos cambios y que esa transición y que ese momento que estamos viviendo genera una cantidad de incertidumbres y todo lo que vemos en los retos sociales, en los retos de cómo son las organizaciones políticas, del populismo, es fruto de ese cambio que está habiendo en la sociedad. Entonces, los líderes tenemos que entender que estamos en ese periodo de transición y que hay que acompañar esos cambios y que hay que entender que esa evolución afecta, en el caso particular de las compañías, cómo se lidera, cómo se enfrentan esas evoluciones y esos cambios. Y tienes que estar muy abierto al cambio, a permitir que esas evoluciones vayan sucediendo. Las fórmulas que te servían hace 10 años probablemente hoy no te sirvan. Las sociedades están exigiendo unos líderes mucho más comprometidos con lo social, con Mm. entender qué está sucediendo. Antes era tus resultados financieros y si eso lo hacías bien, pues bien. Hoy a los líderes empresariales te están diciendo, tú tienes que ser integral en entender cuál es tu contexto, en qué sociedad estás actuando, cuáles son las expectativas de las personas que trabajan contigo, de sus familias. Entonces, para mí ese es tal vez el reto más grande, entender los cambios tecnológicos, los cambios que están sucediendo en la sociedad y lo que está sucediendo al interior de las empresas como un reflejo de esa sociedad. Para el liderazgo es un gran reto y cómo estar muy abierto a esa apertura y a ese cambio.
Muchas gracias, Juan. Sí, efectivamente creo que nos tocó incorporar la incertidumbre como una cosa natural. O sea, ya no hablar de eso como algo que está por ahí en una nube negra, sino como una cosa que salió el sol o hay oxígeno en el aire. Bueno, hay incertidumbre. Y creo que tocas un tema también potentísimo de ser eso, de ser un buen ciudadano. Todo lo que sé que como presidente del Grupo en Colombia has hecho en todo el tema capitalismo consciente, de ir en el camino a ser una corporación B, de ser una empresa realmente con un propósito superior. Me parece que es algo realmente remarcable. Juan, no sé si consejos, sugerencias, buenas prácticas, no sé cómo lo quieras tú llamar, que quieras compartir con esta audiencia. Mira, yo creo que hay un tema que es fundamental y es eh, el liderazgo tiene que tener un propósito personal y un propósito corporativo. Y el propósito es más allá que una frase bonita y no se puede caer en esa visión de que yo diseño una frase muy bonita y se lee y se siente bien. Es cómo vives realmente ese propósito. Ese para mí es el secreto. Entonces, yo le diría a las personas que están en un proceso de liderazgo, que son líderes, que tienen que buscar firmemente y claramente ese propósito corporativo de quién están liderando, pero en lo personal, cómo se conecta. Es muy potente, Ricardo, cuando uno encuentra ese propósito, ese es el motivador general. Y la mayoría de las personas lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos que tener un proceso consciente de poderlo incorporar realmente en un actuar del día a día y cómo conecta con el propósito corporativo. Así que para mí esa es la herramienta más potente y se conecta con eso que hablábamos antes en tu pregunta anterior de cuáles son los retos del líder. Si el líder tiene claro un propósito que está conectado con los temas integrales de sociedad, de ambiente, de resultados económicos, que tiene que ser una triada que esté muy equilibrada. O sea, esos tres elementos tienen que tener un equilibrio. Los resultados económicos de una compañía, cómo es su comportamiento frente a los temas ambientales y su comportamiento social como ciudadano. Eso para mí es la definición de sostenibilidad. Y tú a eso le pones un propósito personal y un propósito corporativo. Es la herramienta más potente que tú tienes de gestión, porque eso ya te guía. Ahí en tu propósito incorporas los valores, incorporas el qué hacer, incorporas el por qué hacen las cosas y el cómo fluye después de manera mucho más clara. Así que ese camino de definir un propósito y de poderlo vivir permanentemente, hacerlo consciente, yo creo que es tal vez la herramienta más poderosa que puede tener un líder. Sí, no aguanto la tentación de volver a recomendar para mí, por lo menos, el libro que más me ha impactado en la vida, que es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, The Man's Search for Meaning. Quizás nos tomó muchos años en entender el mensaje que Viktor Frankl nos quiso decir en 1946. Y hoy cada vez que puedo y estoy con foro, le pregunto a los líderes, ¿tú tienes un propósito claro, escrito en algún lugar que lo leas, que define las acciones en tu vida? Y todavía hay gente que abre los ojos y dice, uy, buena pregunta. Y en Gracias, ese Juan. momento lo piensa, pero si las personas, yo creo que al final todos tenemos un propósito, lo que pasa es que no lo hacemos consciente y evidente o no lo Sí. tenemos, digamos, suficientemente acotado para poder que sea ese generador de sentido. Pero y mira lo que tú mencionas tan importante, o sea, desde el siglo pasado, ya van a ser casi 100 años, una persona escribió y hoy es un tema que está en boga, eso quiere decir que es un tema que es muy potente, que es permanente y que es parte, digamos, integral de ese quehacer de los líderes. Así es, Juan. Muchas gracias. Y para terminar, ya nos has dado muchas pistas del tema. Sin embargo, quiero volvértela a hacer por si aparece algo nuevo en la conversación. ¿Qué cosas tú valoras en una persona o en un líder? Ya hemos hablado de algunas y las voy a mencionar muy rápido, pero te voy a adicionar tal vez alguna. Yo creo que la integridad y esa coherencia, o sea, para mí la coherencia entre lo que se dice y se hace, que tú en el actuar reflejas esas cosas que dicen, esa es una característica fundamental. Entonces, la integridad y la coherencia. Pero también hay una cosa que yo valoro mucho en un líder y es la cercanía. Un líder cercano, un líder que es humano, porque hay muchos líderes muy capaces que tienen digamos, esa aura tan potente, pero para mí el líder integral es que el que tiene esa capacidad, pero que es un líder cercano, que es capaz de entender y de estar el lado humano de las personas, ese líder integral es para mí el líder, el modelo de liderazgo. Entonces, el que tiene un propósito claro es íntegro, es coherente, pero es cercano en sus relaciones y es capaz de entablar esa relación con cualquier persona a cualquier nivel. Ese para mí es el modelo de líder. Juan Carlos Mora, alias Juan, muchas gracias. De verdad aprecio mucho el espacio, el tiempo y a nombre de todos quienes te escuchamos, de verdad de corazón, gratitud.